Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este programa vamos a evaluar 7 casos absolutamente increíbles que han ocurrido en la zona sur de España, concretamente en el litoral cercano a la playa de Conil. Y es que este segundo videoprograma funciona como adicional al respecto del programa de los avistamientos de esos seres extraterrestres infiltrados en la playa de los Bateles. Vamos a hacer un recorrido de diferentes acontecimientos e incidentes que rodearon todos aquellos hechos y que desde luego completan una visión mucho más profunda de lo que realmente estuvo ocurriendo en los últimos años. Incluso ahí vais a comprobar que hay incidentes muy cercanos en el tiempo en ese punto del mundo. Así que si os parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos al verano de 1993, 4 años después de que ocurra el incidente de Conil. Aquí tenemos a un hombre trabajador, honesto, solamente le interesaba sacar adelante su familia, un hombre que se llama Antonio, que va lo que sería caminando pues tranquilamente con las primeras luces del día por la playa de los Bateles. Aún no había amanecido del todo, no había mucha claridad, iba tranquilamente pues dando un paseo cuando de repente este hombre observa algo en la orilla. Se cruza con lo que sería a una distancia con una persona, solamente le puede ver la silueta y de hecho pues se da cuenta de que tiene pues un tamaño bastante grande. Antonio le saluda, está a una cierta distancia y no le puede ver bien la cara y entonces sigue andando. Claro, se acaba de cruzar con aquello y entonces se queda barruntando un poco diciendo, joder, qué alto era ese señor. Era altísimo. No había visto a alguien tan alto en mi vida. Y entonces, en ese momento, oye como un ruido, como un silbido. Algo parecido a esto. Y entonces, claro, Antonio, claro, pues se tiene que echar la vista atrás y entonces lo ve. Ve perfectamente que aquella cosa enorme tiene un traje negro pegado y tiene una cabeza gigantesca y unos ojos completamente negros. Parecía el humanoide que había aparecido después de la aparición de aquellos dos seres infiltrados. Era ese tercer ser que había aparecido en la playa de Conil. Además, era muy extraño porque se estaba moviendo como flotando en el aire, no muy lejos de la orilla. Y además mantenía como una curiosa postura, como con los hombros flexionados y las rodillas también algo flexionadas, como si estuviese relajada. Claro, un ser de esas características que estaba tranquilamente andando por la playa de los Bateles. Claro, hay un momento en el que este señor dice, me debería de estar asustando ante esto, un terror total, pero no, está extrañamente tranquilo. Y entonces, su curiosidad pues puede más que cualquier tipo de atisbo de peligro que pueda haber, y entonces trata de acercarse al misterioso ser. Y entonces, efectivamente, claro, ese ser va hacia adelante. Y entonces Antonio le va persiguiendo detrás. Efectivamente observa cómo va levitando por la orilla de la playa y de hecho pues parece que ese ser se ha dado cuenta de que Antonio le está siguiendo y entonces como que intenta esquivarle o intenta cambiar de dirección un poco, como que aumenta el ritmo de lo que sería su vuelo ingrávido y Antonio pues trata de aproximarse también incrementando él su ritmo. Hay un momento en el que él se da cuenta de que está todo completamente en silencio, pero lo único que se va escuchando son esos extraños silbidos. Y entonces hay un momento en el que ese ser se vuelve ante Antonio y le comienza a silbar. Y entonces Antonio dice, pues se está intentando comunicar conmigo, voy a silbar yo también. Entonces ese ser le hace... Y Antonio, increíblemente en un momento fantástico de la historia de la ufología, de repente contesta y hace... Y entonces ese gigante, cuando escucha que Antonio le ha respondido, mete un salto para atrás como si se hubiese asustado y entonces en ese momento nuestro protagonista dice, vaya, pues parece que le estoy dando miedo, voy a aproximarme a ver qué es lo que ocurre. Y
ante sus atónitos ojos, ante la sorpresa impresionante de Antonio, este ser, en menos de una décima de segundo y sin que él sepa cómo lo ha hecho, de repente desaparece y se sitúa detrás de él. Claro, Antonio se da la vuelta y cuando se da la vuelta, este ser vuelve a desaparecer y se sitúa otra vez detrás de él. Y entonces, claro, Antonio se ha dado 2 veces la vuelta y lo tiene prácticamente delante. Claro, es algo que le deja completamente inquieto, como en una situación de indefensión, y entonces Antonio pues decide en ese momento seguir para adelante, no vaya a ser que esa interacción provoque algún tipo de violencia física contra él. Y entonces Antonio sigue caminando, barruntando otra vez qué es lo que había pasado, pero no tenía ningún tipo de miedo y de hecho pues sigue caminando por la playa y hay un momento en el que él vuelve a ver al ser delante de él y en este segundo encuentro podríamos decir pues nuestro protagonista trata de rodearle y ese ser se le queda mirando con aquellos ojos negros, con aquella cabeza gigantesca y blanca, con ese mono ceñido que le marcaba perfectamente los brazos y las piernas, y Antonio, bueno, pues como decíamos, le rodea y se va tranquilamente para casa. Demasiado tranquilo estaba Antonio. Eso sí, cuando llega a su vivienda, cierra la puerta y le entra un pánico y un terror absoluto y total, como si hubiese estado controlado por la inteligencia que estaba tras el cuerpo de ese misterioso ser. Ahí quedó este incidente 4 años después del caso de Conil, pero resulta que ha habido más. Vamos a por un segundo caso. Ocurre ni más ni menos que unos días antes de lo que ocurre en la playa de los Bateles. Es un caso que estuvo investigando el investigador Andrés Gómez Serrano, auténtico veterano en estas lides, en el litoral del sur de España. Y aquí tenemos a un hombre que tiene un chiringuito de playa en la playa de Getares, en Algeciras. Algeciras está, pues para que nos hagamos una idea, pues a varios kilómetros de lo que sería Conil. Era ya tarde y estaba ya cerrando y bueno, ya no quedaba nadie allí. Y resulta que nuestro protagonista no quiso dar su nombre, pues cuando estaba ya recogiendo las mesas y las sillas, de repente observó algo que estaba viniendo del mar. Algo bueno, pues que evidentemente parecía que estaba como andando, pero era muy raro porque no estaba sumergido. Era como si estuviese flotando en lo que sería la superficie del agua. Claro, en ese momento nuestro protagonista pues observa un ser de color negro y lo más extraño de todo es que parece que viene como flotando. Algo muy similar a lo que hemos visto tanto en el caso original de Conil como en este primer caso de este videoprograma. No puede ver detalles de su cara, dice que podría tener la cara negra, una túnica quizá algo ajustada, pero que otra vez le deja ver los brazos y las piernas y entonces cuando este señor que está ahí con su chiringuito de playa tan tranquilamente observa que este ser viene hacia él, pues hay un momento en el que ya le empieza a ver perfectamente, observa la altura que tiene descomunal y entonces deja las sillas, deja las mesas, deja los bártulos y se va corriendo hacia el cuartel de la Guardia Civil para notificar lo que le había pasado con un pánico y un terror absoluto y total. Este señor llega casi con una taquicardia al cuartel de la Guardia Civil y entonces comenta todo esto. Y cuando la Benemérita pues se presenta allí, pues observan que no hay absolutamente nada y que de este ser no queda rastro alguno. Estamos hablando de una localidad que está a 77 kilómetros de Conil y esto ocurre unos días antes de lo que sería el incidente, como decíamos, de los Bateles. Pero vamos con el tercer caso que desde luego es muy curioso porque estos seres algo estaban buscando en aquella zona de España en aquel verano de 1989. Nos vamos a 21 kilómetros de distancia de Conil a una playa que se llama la playa de Caños de Meca. Y aquí tenemos a un hombre que se llama Francisco H, que está acampando con su familia en lo que sería en un pequeño camping que de hecho encima es colindante con aquella playa de los Bateles. Está con su mujer, tienen los dos unos 40 años, está con sus 2 hijos, tienen una tienda de campaña muy grandota, pues incluso con unas ventanitas transparentes para poder ver el exterior, y ahí está este hombre dormido tranquilamente
en aquella noche, pues podemos decir, efectivamente, en aquel verano de 1989. Y entonces Francisco, nuestro protagonista, de repente se despierta. Se despierta porque nota sonidos y presencias como cuando alguien te está mirando o como cuando alguien te va a despertar y tú no sabes cómo, pero te das cuenta de que hay alguien cerca de tu cama o te van a despertar de la siesta. Pues este señor tiene la misma sensación. Hay alguien que está fuera de la tienda de campaña. Y entonces, a través del cuadradito de plástico que funciona como ventana, observa dos siluetas que le están observando detenidamente en completo silencio e inmóviles. Claro, nuestro protagonista, Francisco, pues se queda muy impresionado porque lo que está viendo no es normal. Son dos humanoides vestidos de blanco, no puede ver bien su cara, están muy cerca, pero que muy cerca de la tienda y de hecho están como observándoles que están durmiendo. Están mirando cómo está durmiendo su familia y le están mirando directamente a la cara a él. Claro, hay un momento en el que este señor se queda muy impresionado porque además de esos dos que están ahí pegados a la ventana observando pues lo que sería el interior de su tienda de campaña, ve que hay otros seres que están como merodeando por la orilla de la playa y que de hecho están como buscando algo. ¿Qué estarían buscando? De hecho, un dato muy interesante de Francisco es que decía que tenía la extrañísima sensación de que esos seres querían comunicarse con él, querían decirle algo, entablar algún tipo de contacto. Parecían humanos, pero su indumentaria era muy extraña y no tenían ningún tipo de cara. La ropa era de una sola pieza, algo que él no había visto nunca, sobre todo la tonalidad, algo luminiscente. Entonces, sin ningún tipo de motivo, de repente Francisco se queda completamente dormido, algo que nunca habría hecho, por supuesto, porque estaba en peligro claramente su familia, algo que no sabes lo que es, que te está mirando, que es rarísimo, pues evidentemente pues no te quedas despierto, de hecho sales diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Me cago en la leche, ¿sabes? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, fuera de aquí? ¿No? Pues no, este señor se queda dormido frente a la inquietante presencia de aquellos dos extraños seres que estaban observando cómo descansaba su familia. Este hombre no llegó a saber exactamente lo que ocurrió aquella madrugada y tampoco quiso someterse a ningún tipo de regresión hipnótica. Pero como decimos, hay muchos acontecimientos que ocurren en aquel mes de septiembre de 1989, rodeando aquella escena mítica de la ufología mundial, que es aquellos seres infiltrados de Conil. Porque resulta que el día 28 de septiembre de 1989, un día antes, en Roche, en Chiclana, que colinda con la playa de Conil, resulta que hay varios chavalines, varios jóvenes de diferentes edades que se encuentran en el interior del bosque y están jugando al escondite. Se lo estaban pasando genial, pues nada, por mí, por todos mis compañeros y por mí primero, pues se lo estaban pasando realmente bien, hasta que de repente, en un momento dado de la noche, escuchan algo que viene del interior del bosque, unos ruidos, como un fuerte viento azotando arbustos y árboles y provocando un gran miedo en el grupo, un silencio atronador que desde luego pues era lo que más le impresionaba a los testigos. Y después pues esos sonidos acompañados de un silencio, ni siquiera los insectos eran capaces de emitir algún tipo de ruido. Entre los árboles y la vegetación de repente observan pues lo que sería la figura estilizada de algo que es muy alto y que se está desplazando entre los árboles a su altura, es decir, está en el suelo. Bueno, ellos se quedan muy impresionados. Javier Gala, uno de los chavales, recuerda que aquello era como un ser muy alto, muy delgado, con unos brazos excesivamente largos, pues casi hasta las rodillas, una sombra como de color morado y marrón que además cambiaba de tonalidad como veíamos en el caso del humanoide de Esturno en los años 70 en Italia, y de hecho lo veían desplazarse de un sitio a otro como corriendo. Pero lo raro es que diferentes chicos que estaban en muchos puntos del bosque lo estaban viendo a la vez en diferentes lugares. Como si hubiese muchos tipos de seres que eran el mismo, es decir, como si hubiese muchos seres del mismo tipo, o como si este
esta criatura, ese humanoide, fuese capaz de tener algún tipo de bilocación y aparecerse en diferentes puntos del espacio y el tiempo a la vez. Claro, ellos se quedaron muy impresionados porque pues lo vieron todos. Salieron despavoridos de allí, huyendo, presa del pánico, y esto ocurre un día antes de lo que pasa en Los Bateles. Por otro lado, tenemos otro caso increíble que les ocurre a Luis y Ramón 3 años después en la playa del Palmar, estando en una localización muy cerca de Conil. Son dos amigos que están allí en un bar de esta mencionada localidad gaditana, Conil, y entonces observan una extraña pareja de extranjeros de apariencia nórdica. Parecía que eran exactamente los mismos seres que se habían infiltrado 3 años antes en Conil, y ellos se quedan observándoles su nombre, una mujer, nacimiento del pelo hasta aquí, empezando casi en la base de la cabeza. No van juntos, van, pues podríamos decir, separados, no van de la mano, a unos 200 o 300 metros los acaban teniendo, y ellos como que se quedan como muy impresionados y tratan de seguirles, pero directamente desaparecen de su vista y no saben absolutamente nada. Eso pasa por la mañana, porque resulta que por la noche, año 1992, en la misma playa de Los Bateles, resulta que están pues estos señores ahí en la playa, y de repente otra vez esa campana de irrealidad tremenda. No se oye ruido alguno, ni siquiera las gaviotas que pudiesen quedar ya en las últimas horas del día, y de repente observan algo rarísimo. Dos personas que están pues que vienen como del mar, que cruzan delante de ellos, van a una distancia entre unos 10 y 12 metros. De hecho son muy raros porque son muy altos, unos 2,20 metros de altura, van increíblemente sincronizados en movimiento, es decir, ellos observan cómo estos seres, con movimientos casi robóticos, se mueven las piernas, pues las piernas y los brazos a la vez, los dos, como si fuesen gemelos, como si fuesen la misma persona, y de hecho van caminando delante de ellos, y van como muy deprisa, como una persona que va en bicicleta, pues podríamos decir que esa sería la velocidad a la que iban. Claro, ellos se quedan mirándolos y decían que venían pues con unos monos bueno, pues muy blancos, ajustados, color casi gris perla. Decían que tenía pues como algo que brillaba en esos monos, como algo metalizado podríamos decir, realmente, una cabeza muy extraña, algo más grande que la nuestra, totalmente calvos y con unos enormes ojos negros y rasgados. Era algo realmente increíble porque tenía pues una nariz como muy pequeña, algo chatos, y de hecho una piel grisácea y muy pálida. Tenían como incluso una especie de capa corta por detrás. Esto nos recuerda al caso de Florencia en el año 1954, aquella mujer que se vio sometida bueno, pues aquella persecución con aquellos humanoides que querían robarle el ramo de flores. No llevaban mucho más, pero sí que veían aquellos hombres que llevaban botas, y de hecho pues pasan delante de ellos alrededor de unos 15-20 metros a toda velocidad, con una trayectoria paralela a la línea de playa. Estos no llegan a girar la cabeza, como si pasasen delante de ellos, y bueno, pues se quedan pues muy impresionados los dos hombres. Ramón se queda inexplicablemente dormido, y Luis, el otro señor, pues no puede conciliar el sueño, y de hecho llega a observar un objeto volador no identificado que está sobre el faro del Cabo de Roche, y lo ve perfectamente hasta que se apaga. Claro, hay un momento en el que minutos después Luis se queda dormido y tiene un sueño, que esto, pues bueno, pues puede ser un sueño, y los sueños son, como decía Calderón de la Barca, pero él sueña de forma vívida y tremenda que mientras que están durmiendo, 7 u 8 seres de las mismas características llegan a rodearles, y luego ellos se ven pues en una habitación con la misma tonalidad que había visto en ese objeto volador no identificado sobre lo que sería el faro del Cabo de Roche.
Bueno, aquí tenemos este caso que, como decíamos, ocurre años después. Luego tenemos un caso muy actual, año 2006, una chica que se llama Eva J, que resulta que en este sexto incidente pues está con sus compañeros de la universidad, están allí haciendo una barbacoa en la playa de los Bateles. Y entonces, de repente, en un momento dado de la noche, resulta que observan una figura que está emergiendo del agua delante de ellos. Es muy curioso porque parece que es un humanoide enfundado en un traje oscuro que progresaba a grandes zancadas. Otra vez ese cráneo gigantesco y esos ojos negros, pero negros tizón. Y entonces, claro, se quedan muy impresionados porque tiene alrededor de 3 metros de altura, y entonces este ser parece que se va en dirección al pueblo sin que nadie le detenga y sin que nadie pues directamente haya dicho, haya salido espantado, ni siquiera la policía habría reaccionado. Quizá en ese camino se había llegado a transformar en uno de esos seres infiltrados que veíamos en el caso de Conil. Ahora nos llega el último caso, que es increíble. Ocurre el día 1 de enero del año 2003 y resulta que hay un matrimonio sevillano que está allí en la playa de los Bateles. Bueno, pues están allí haciendo un pequeño picnic y bueno, pues están allí observando un poco el mar, momento romántico, hasta que de repente observan una mujer de extrañas facciones, otra vez esa frente prominente, que tiene como una apariencia extranjera, quizá alemana. Era la misma que habían visto años antes, año 89, y estamos en 2003, y el anterior caso era de 2006, es decir, parece que hay un centro de operaciones, podríamos decir, casi en ese punto del mundo, y entonces observan cómo esa mujer pues se mete desde la arena hasta el agua. Comienza a caminar sobre el agua, y esto es muy raro porque se tendría que haber hundido, y de hecho va con los brazos en cruz acercándose a lo que sería pues todo lo que, bueno, pues hasta la línea, vamos, adentrándose en el mar. Claro, ellos se quedan muy impresionados porque hay un momento en el que la dejan de ver, llaman a la policía inmediatamente, a los 5 minutos se presenta allí la policía pensándose que podría ser una suicida y no encuentran absolutamente nada, pero claro, eso sí, al penetrar en el agua se dieron cuenta de que era imposible que esa mujer no se hubiese hundido, y ellos vieron perfectamente cómo esa mujer, en plan Jesucristo, estaba caminando sobre las aguas. El terreno era muy abrupto y una persona, por supuesto, se habría sumergido a los pocos segundos de avanzar. Aquí tenemos 7 casos que completan toda esta casuística que observamos de forma increíble en ese sur de España, en donde han ocurrido pues elementos casi de la ciencia ficción, humanoides, servicios secretos, seres que, bueno, pues que parece que están observando la tienda de campaña de un matrimonio, pues unos seres sincronizados, luego la aparición en el bosque de aquellos de aquel humanoide morado, marrón, que era capaz de presentarse en diferentes sitios, la impresión de ver a aquel hombre que estaba saliendo del agua y el del chiringuito que dejó ahí las cosas, me da igual todo y huyo de aquí. Y bueno, pues una serie de incidentes que desde luego pues completan, como decíamos, una escena, una casuística propia que podría estar exponiéndonos que entre nosotros, en nuestra sociedad, hay seres quizá ajenos a la Tierra, metamórficos, que son capaces de pasar completamente inadvertidos y que de hecho llegan a pasearse enfrente de nuestros ojos con total libertad. Aquí tenemos este programa que funciona como segunda parte, y bueno, pues aquí os dejo esta serie de casos. Si alguna vez os pasa que os encontráis con alguno de estos en la playa de los Bateles, pues sí que me gustaría que siguieseis silbando como ese hombre que trató de comunicarse de forma absolutamente inverosímil con aquel inmenso humanoide. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.